Entonces, hoy día vamos a ver el lindo mundo de Dixpart. Ya habíamos visto cómo hacer el tema con Dix mgmt.msc, o sea, administrador de disco. También lo pueden hacer por MMC y colocar administrador de disco. Hay varias formas de llegar a Roma aquí, así que. Pero ahora hay una cosa que uno hace que no necesariamente ustedes van a tener una interfaz gráfica dentro de un servidor, porque probablemente también les puedan compartir por Telnet o por algún otro medio con SSH, les comparten una terminal. Y ahí lamentablemente no van a tener la parte gráfica y tienen que hacer las cosas por consola. Entonces, para esos casos muy lindos, en donde no tienen para nada una herramienta gráfica, entonces, ¿cómo se hace el cuento? Entonces, para poder primero ver cosas con discos, vamos a ver con Dixpart. Y Dixpart tiene varias cosas más maravillosas como cualquier disco, como cualquier comando de Windows. Uno puede colocar Dixpart y le aparece al tiro el conjunto de todos los, digamos que, los diferentes acciones que se pueden tener dentro de Dixpart. Bien, ahora, Dixpart, como cualquier personaje dentro de los comandos de disco, a ustedes les proveen, primero tienen que tener de alguna forma un etiquetado, una unidad. Acuérdense que Windows no funciona igual que Linux, en donde en Linux uno le llega y ya tiene puntos de montaje. Acá el punto de montaje en Windows son las letras, ¿ya? Entonces, para poder ir a tomar un disco y utilizarlo ahí, necesitan necesariamente asignar letras. Entonces, yo voy a colocar esto en paralelo con DixMGMT para que vayan viendo también qué es lo que está haciendo. O sea, generalmente este tipo de combinación no se hace mucho porque o están en comando o están en gráfica. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene todo dispuesto para hacer eso? A ver, esto que está acá tiene un disco no asignado. Mira, yo pensé que eran más. ¿Se acuerdan o no? Yo había puesto 4, parece que estaban abajo nomás. Ah, ahí están. Ah, ya estamos en pegriloso, como dicen. Ya tengo 5 discos. Ah, podemos hacer lo que queramos con los discos. Entonces, la forma de ver el help, una cosa es Dixpart, la otra forma help. Obviamente que vamos a estar casi lo mismo, así que con eso no hay tema. Ahora, fíjense que acá el primer comando dice active. Marcar la partición como seleccionada como partición activa. Eso tiene que ver con que ustedes, dentro de los slots que uno tiene de discos duros, uno establece a la que va a uno arrancar con ella. A eso se le llama la partición activa. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren después llegan y colocar un sistema operativo en el otro disco duro, si tuvieran 2 discos duros, y hacerlo andar sobre otro disco duro distinto y hacer un menú con diferentes sistemas operativos, perfectamente lo pueden hacer. Ahora, este tipo de práctica se ha ido perdiendo a través del tiempo porque generalmente uno instala en un hardware un sistema operativo por el tema del tamaño del sistema operativo. Pero antiguamente, hablando como infosaurio de la vida, antes se hacían lo que se llamaban los menu makers, ¿ya? Uno llegaba, instalaba un sistema operativo y le dejaba una línea en donde podía tener una ruta de inicio y con el menu maker se podía llegar y meterse a otro disco duro con otro sistema operativo. Esto generalmente se hace cuando ustedes quieren hacer discos o sistemas que sean híbridos, que tengan varios sistemas operativos. ¿Ya? Eso es conveniente si ustedes están haciendo o utilizando muchas herramientas diversas y que tienen combinaciones de cosas que les permite hacer eso. Eso también se hace cuando ustedes ocupan, por ejemplo, un Mac. En el Mac uno llega y parte con una OS X y también coloca en Windows. O sea, es algo que ya es una práctica habitual. Bien. Entonces ahí tenemos nuestro primer tema. Lo primero que uno hace cuando uno está trabajando con el Dixpart es decir, bueno, parten al revés. Uno en Linux lo que hace es llegar y colocar, primero asigna la unidad física, después le arma la partición de la unidad física, le da un número, después con el LVM se declara como volumen físico, después se hace un grupo de volumen, después se asigna un volumen lógico y después se arma el sistema de archivo y después el sistema de archivo se monta sobre una ruta. Bien, eso es lo que hace Linux. Pero en Windows, al revés. Lo primero que hay que hacer es decir en dónde uno va a trabajar.
Por lo tanto, lo natural es hacer el comando assign. ¿Y qué es lo que hace el comando assign? El comando assign dice asignar una letra de unidad o punto de montaje al volumen seleccionado. Bien, entonces ahí uno puede decir, bueno, no he seleccionado ningún volumen tampoco, pero ahí uno parte, ¿ya? Y por ejemplo, yo puedo decir assign letter igual T. Oh, se ve que pegado. Dice, no se ha especificado, seleccione un volumen. Ya, ahora, ¿cómo uno puede seleccionar volúmenes? De hecho, acá dice select, ¿no es cierto? Ya, entonces coloquemos, miren, dixpart, select. Y miren lo que dice acá. Select. Entonces, cambia el foco a un objeto. Ahora, vamos a ver los objetos que hay porque no sabemos cuál seleccionar, ¿no es cierto? Entonces decimos dixpart list. Y mostrar una lista de objetos. Ahí no están los... Qué raro. No, no sé, no es... Uno... Yo sabía que algo iba a hacer esto. Ah, a ver. Vamos a hacer un... list disk. Ahí está. Entonces, el que le estaba poniendo dixpart, ahora caché, estaba poniendo la cara de dixpart. Entonces, el list disk. Entonces, ahí tenemos todos los discos que podemos seleccionar. Ahora, si se fijan, tenemos el disco 0, disco 1, disco 2. Hay algunos disponibles. Se fijan, el disco 1 se puede hacer algo. ¿Ya? ¿Qué pasa si hacemos aquí un select disco 0? Ahora, ojo que aquí disco 0 está distinto. ¿Eh? Y si se fijan, dice select disco 0. Dix cambia el enfoque a un disco, por ejemplo, select disk. Entonces vamos a decir select disk 0. En este caso 1. El disco 1 ahora está seleccionado. Bien. Y podemos ver el disco, miren, detail disk. Y ahí está. Dice ID de disco, VBox Hard Disks, ruta 1, dice estado solo lectura. ¿Se fijan? Nos da el tema de cuánto tenemos. Pero hay un tema. Acá no tenemos ningún volumen. No sé si se están dando cuenta, no tenemos nada asignado. De hecho, si nosotros vemos acá, no ha sufrido ningún efecto el disco 1. Estamos ahí y ni un drama. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver con qué vamos a colocar en este disco, qué sistema de archivo le vamos a colocar. Por ejemplo, si colocamos File, Systems, y dice, no hay un volumen seleccionado, aquí no tenemos ni uno creado, entonces vamos a colocar Help, y fíjense, acá, Create, crear un volumen a una partición o disco virtual. Bien, yo ya tengo seleccionado uno, si se fijaron, yo doy Detail Disk, y tengo seleccionado ese hard disk. ¿Se fijan? Entonces ya puedo hacer un create. ¿Bien? Y fíjense, me dicen, ¿qué quieres crear? ¿Partición, volumen o VDIX? Yo voy a hacer create volumen. Y te dice, bueno, ¿cuál quiere? Write, simple, stripe o mirror. Voy a hacer simple. Bien, el disco especificado no es dinámico. Especifique un disco dinámico e inténtelo de nuevo. Ya, eso es típico, ¿eh? Pero es porque aquí me ranían, no los dejé puesto como dinámico a todos a los que están acá. Miren,
Lo voy a dejar ahí para hacer lo mismo que hice en el de la semana pasada. Bueno, hace 2 semanas en realidad. O 3 semanas ya. Bueno, ya. Entonces, ahí, si se fijan, yo puedo decir convertir en disco dinámico. Ya, voy a colocar el 2. Solo para que veamos un efecto. No el 1. Miren, se fija que cambió de básico a dinámico. ¿No es cierto? Ya, voy a de nuevo colocar help. Porque tengo seleccionado eso que está ahí. Y fíjense, dentro de esto tienen una opción que se llama convert. ¿Se fijan? Para que lo vean. ¿Se fijan? Yo hice al otro, al 2, le hice convert, pero desde la interfaz gráfica. Pero si ustedes llegan y hacen acá, por ejemplo, y le dicen convert, y le va a decir, ¿a cuál puede convertir? ¿A básico, dinámico, GPT o MBR? ¿Se fijan que lo pueden hacer aquí mismo? Voy a hacer eso mismo, miren, convert dynamic. Y al hacer eso, fíjense en el efecto que genera acá. Ahora quedó el disco 1 dinámico. ¿Se fijan? Estoy haciendo lo mismo que la interfaz gráfica, pero lo estoy haciendo por debajo. Ya. ¿Vamos en sintonía o no? Sí, dígame. ¿Qué diferencia hay entre el básico y el dinámico? Lo que pasa es que el básico no tiene opciones como para poder llegar y hacer con varios discos un solo volumen. El básico ocupa un disco, un volumen. Ya, y yo quiero hacer lo que hice la otra vez que hicimos simple, deseccionado y ese tipo de cosas. Entonces, ya, dejamos en dinámico. Y luego dejamos el dinámico del 1. Ahora podemos hacer el create. Miren, create. De nuevo, ¿qué cosa? Volumen. Create volumen. Luego, ¿qué tipo? Simple. Y fíjense, dice, Dixpark creó el volumen correctamente. Veamos el resultado. Y fíjense que dejó todo el volumen, lo dejó en modo RAW. Ya, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué quedó en ese modo RAW? Es como modo crudo. ¿Ya? Es porque esto que está acá es un disco que no ha sido formateado. Tiene asignado, pero está formateado. O sea, en definitiva, uno puede, está en algún lado, pero no tiene letra, así que no se puede formatear, no está asignado. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y qué pasa si yo a este disco le digo, bueno, dentro de mis opciones, ya que vimos la que teníamos ahí, si se fijan que ustedes tienen el formatear el volumen o partición, pero para formatearlo necesito una letra. Hay que asignarle una letra. Entonces, pero un momento, ¿cómo le asigno una letra? ¿Se acuerdan lo que recién puse para colocar una letra? Assign. Asignar la letra de unidad o punto de montaje al seleccionado. Entonces, vamos acá y vamos a un assign. Y fíjense que dice que asignó correctamente una letra de unidad o punto de montaje. ¿Pero qué letra asignó? La contigua. Y fíjense ahora, si nosotros vemos acá, dice D. ¿Se fijan? Pero aún está en el modo RAW. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que formatearlo. Entonces, también, de nuevo, podemos ir al help del Dixpark y me dice format. Entonces, format. Pero format debe tener algunas cosas. Entonces, le voy a poner el latch pregunta. Los argumentos especificados para este momento no son válidos. Perdón. Help. Vamos a hacer un help format. Y miren, en help format, se fijan que hay una parte que dice quick. Es para no demorarme toda la vida en formatearlo, ¿ya? Ya, porque si no se va a demorar un montón. Entonces, se fijan, hay un modo rápido. Entonces podemos hacer aquí un format y le hacemos quick. Y se fijan, ahora está formateándolo, pero lo hizo rápidamente. ¿Bien? Vamos a ver el reflejo en el disco. ¿Y qué apareció ahora? Correcto, ya no está en modo RAW. Ahora, ¿se puede utilizar? Se puede utilizar. Si vamos al sistema de archivo, ya lo hice yo por debajo. Me está diciendo que lo haga. Pero si vamos al sistema de archivo, ahora vemos el equipo y podemos ver la unidad de
perfectamente para usar. ¿Bien? Entonces, fíjense que el DixPart, yo estoy haciéndolo de modo muy intuitivo, solamente estoy a puro help y a puro comando, pero uno puede ir perfectamente, si ya sabe cómo hacerlo en la parte gráfica, uno tiene que ir buscando el mismo método en el mismo procedimiento y lo va a lograr igual. ¿Se fijan? Entonces, esa es la invitación que yo les dejo a ustedes, para que jueguen con eso. Yo ya les enseñé cómo hacerlo con modo gráfico. Así que perfectamente, si quieren irse a DixPart, ustedes van homologando ese conocimiento y haciendo la bajada con cada uno de esos pasos. ¿Bien?